Ok, muy bien. Quiero ver con los ojos de Dios. Yo creo que cuando nosotros en la vida vamos creciendo, nuestra perspectiva de la vida va cambiando, ¿verdad? Cuando somos niños, qué hermoso, nos dedicamos solo a divertirnos. Todo es entretenimiento, todo es risas. A veces esas risas nos llevan a llanto porque resulta que cometemos errores y nuestros padres tienen que, obviamente, castigarnos por errores que cometemos y para que nos muestren qué es correcto y qué es incorrecto. Seguimos avanzando en la vida y nuestra perspectiva de adolescentes ya no es la misma que la de los hijos. Yo, por ejemplo, puedo ver esto claramente con mis dos hijos. Lo vi en mi vida, por ejemplo, con mi hermana Susi, que me lleva como 9 años. Entonces, ahora lo estoy viendo de vuelta con mis hijos porque la edad que tiene mi hija mayor y la edad que tiene mi hijo menor es alrededor de 10 años. Entonces, sus perspectivas de la vida, su forma de pensar, su forma de interpretar el mundo es completamente diferente. Para él es diversión, para él es entretenimiento, para ella es, digamos que similar, pero totalmente de otra manera, en el sentido de que el entretenimiento que ella ya busca no es el mismo que él busca. Ya no es juegos, ya no es fábulas, ya no es cosas de niños, es más de adolescentes. Sin embargo, cuando ya nosotros estamos adultos y tenemos que, pues, empezar a ir a la universidad o qué sé yo, empezamos a tener responsabilidades, nuestra perspectiva de la vida cambia también. La forma en cómo afrontamos problemas es completamente diferente. Incluso a veces mi hijo no se da cuenta ni siquiera de los problemas que tenemos nosotros como padres que afrontar y las responsabilidades que tenemos que afrontar y todos los malabares que a veces tenemos que hacer para poder cumplir con esas responsabilidades. Para él el mundo es muy diferente, es muy simple. Y yo me decía a mí mismo, estas son las perspectivas nuestras aquí en la tierra. ¿Cómo ve Dios las cosas, verdad? ¿Cómo es que Dios ve las cosas? Y la misma palabra nos muestra que Dios tiene una visión muy diferente a la que nosotros tenemos. Esa curiosidad de averiguar qué es lo que Dios ve, cuál es la forma de interpretar Dios esta vida con respecto al reino, es la que me llevó a querer saber más todavía y entender más y orar y decirle, Señor, ayúdame a entender cómo es que tú ves las cosas. Yo quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón y quiero pensar con tu mente. Quiero estar en línea contigo en lugar de con este mundo. Y esa es una oración constante que yo le pido a Él, porque nunca hay un suficiente. Ahora, esto es hermoso porque trae fruto. ¿Qué es ese fruto? Paz, confianza. Empezamos a conocer a Dios desde un ángulo tan hermoso y tan profundo, tan magnificente, que hace que nuestra fe ya no sea una lucha diaria por tener, sino que ya es algo que permanentemente habita en nosotros. Ahora es o la ponemos en práctica o no. Pero yo soy un hombre de fe, yo soy una persona de fe porque sé de quién estoy hablando, porque he llegado a conocer, y no en su totalidad obviamente, pero he llegado a conocer a Dios un poco más que lo que yo antes lo conocía. Esto no es una competencia de quién sabe más o quién conoce más de Dios, no. Todos deberíamos estar buscando profundidad. Todos deberíamos estar realmente creciendo en el conocimiento de Dios para que nuestra fe sea fortalecida, para que como iglesia seamos fortalecidos, porque cuando alguien flaquea, el otro puede recogerle porque sabe quién es Dios. Entonces, realmente la iglesia debería estar en una constante búsqueda de profundidad, de pasar tiempo y de conocer cada día más a nuestro Señor. Vamos al Salmo 119, 18. Vamos a ver quién lo tenía. Yo. Dale. Dame un segundo. 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muy bien, dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Esta versión es un poquito diferente.
Ujú. Más pero amplio. es lo mismo. Abre mis ojos para que yo pueda ver lo que hay en ti, porque las enseñanzas de Dios, ¿qué son? Son una muestra de quién Él es, una muestra del reino de los cielos. Y hay una evidencia de que nosotros no podemos ver con claridad lo que Dios ve. Por eso necesitamos pedirle que abra nuestros ojos. Ahora, nuestra voluntad aquí en la tierra nos llama o nos incita a pedirle eso. O en nuestro día a día estamos tan ocupados, tan agraviados a veces por las situaciones tan tristes, ¿verdad? Porque se nos van los seres queridos, como en el caso de María, que no es fácil enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, parte de lo que yo quiero hoy instruirle a la iglesia es cómo lidiar con las situaciones de aquí abajo en la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las cosas. No puedo decirte cómo Dios ve cada situación, pero sí puedo decirte qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que la perspectiva de Dios sea nuestra perspectiva y nosotros en lugar de afligirnos o enojarnos o frustrarnos, escojamos confiar en Dios, escojamos decirle al Señor, Señor, tú eres el que manda, tú eres el que está en control, yo no entiendo, pero yo sé que tú sí. Y confío en lo que tú sabes, confío en lo que tú ves, confío en que tú eres el que va a trazar el camino. Aunque la respuesta hoy fue no, gracias. Aunque la respuesta hoy fue negativa o la respuesta hoy no era lo que yo esperaba, ni lo que yo quería, ni lo que yo creía que necesitaba, gracias. Porque yo sé que tú estás en control y que tú estás permitiendo esto y que tú estás trazando mi camino. Es empezar a ceder nuestro entender, nuestro pensar, nuestro sentir a la parte espiritual para que sea Él en nuestra confianza, en nuestra fe, que ya sabemos que Él es el que permite todo, el que da, el que quita. Ya sabemos que Él es todopoderoso, que está en todos momentos, en que Él está en absoluto control de todas las circunstancias y situaciones. Y nosotros, lejos de empezar a cuestionar o sentirnos como un niño malcriado y empezar a quejarnos, más bien entendamos por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo o permitiendo lo que está permitiendo y más bien caminemos en ese camino con Él que nos va a llenar de paz, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de bendición. ¿Por qué? Porque tarde o temprano viene bendición. El caminar con el Señor tarde o temprano trae bendición. Vamos a ir a una serie de escrituras, así que para que estén atentas, vamos a irnos primero a Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Claramente la palabra nos indica de que Dios está en un contexto muy diferente al nuestro aquí en la tierra. Es más, yo pienso inclusive que desde que Dios creó la tierra, creó a Adán y creó a Eva, el reino de los cielos ya obviamente existía y su trono y los ángeles y todo lo que él había creado en majestad, todo existía. Y para mí, el contexto de allá era muy diferente al de acá. Era otra cosa. Dios creó la tierra para que nosotros viviéramos en ella, pero había un propósito mayor todavía. Ahora, cuando Satanás viene y con una mentira logra darle vuelta a todo, eso no quita que Dios ya tuviera un plan para redimir. Eso no quita de que Dios permitiera eso porque Él quería mostrar su poder, su gloria, pero por sobre todo su amor. Y recuerden, Él no solo se lo estaba mostrando al ser humano, se lo estaba mostrando a los cielos también. Él estaba mostrándole al universo completo su amor. Y yo creo que cuando esta escritura nos dice que, y me encantó también esa escritura, pero esta también dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Me hacía pensar, o sea, lo que yo pienso acerca de este mundo, lo que a mí me hacen pensar, lo que a mí me hacen creer, la forma de vida que todos nosotros tenemos en la tierra hoy en día,
tiene nada que ver con lo que Dios está pensando o con lo que Dios está planeando o con lo que Dios tiene como propósito para el mundo y para el universo. Entonces, eso nos debería despertar curiosidad y decir, Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el plan? Yo hice esas preguntas y siento que Dios me contestó con respuestas muy sencillas. A veces nosotros aquí pensamos que todo es acerca de nosotros. Nosotros venimos con una mentalidad muy em, puesta en nosotros, en nuestra vida, en que hay que pagar recibos, en que hay que ir a trabajar, en que hay que estudiar, en que hay que sacar una carrera, en que nosotros, o sea, todo lo que a nosotros nos enseñan es acerca de nosotros. Y sin embargo, la historia de nuestra vida puede rondar entre 70 y 80 años, ¿verdad? Algunas personas tienen la dicha de vivir un poco más. ¿Ustedes creen realmente que el contexto de la eternidad le importa un poco lo que suceda en solo 70 u 80 años? Para mí, 70 u 80 años, que es el promedio de vida de una persona, realmente es insignificante en comparación a la eternidad. Y cuando vemos lo que el plan de Dios es, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con si yo saqué la carrera universitaria, con que si yo estoy pagando mi recibo de la luz o del agua, o que si estoy viviendo aquí o si estoy viviendo allá, o si tengo casa o no tengo casa. No tiene nada que ver con eso. Todo lo que la palabra habla es acerca del amor y en especial la redención de la tierra, la redención de nuestras vidas y que no solamente es acerca de la redención, es también acerca de la transformación de nuestras vidas para acoplarnos a un reino que no tiene fin. Entonces a veces yo me ponía a pensar y yo decía, definitivamente nosotros estamos desubicados. A nosotros nos han no engañado ni mentido porque sea como sea, Dios ha permitido que la realidad que nos toca vivir es esta. Es más, si usted y yo hubiéramos nacido, y esto lo he dicho en otras ocasiones, si hubiéramos nacido hace 700 años, probablemente nuestra forma de vida sería muy diferente a la actual, pero sería acerca de lo mismo, tratar de vivir. Habría que ir a plantar comida, habría que ir de cacería, habría que mantener la hoguera caliente para que la casa esté caliente, habría que proteger a la familia de ya sea animales o de incluso forasteros que quieren tomar posesión de tierras, etcétera. O sea, lamentablemente la historia de la humanidad ha sido muy convulsa y ha sido guerra tras guerra, odio, matanzas, robo, etcétera, todo hambre de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más bien ahora nos toca vivir en una época en donde hay leyes que nos protegen, en donde hay, supuestamente, ¿verdad? En donde hay por lo menos división de países, en donde por lo menos hay un respeto o se cultiva o se trata de incentivar un respeto entre las naciones para que no se ataquen y aún así vemos cómo sucede. Pero lo que más me llevo es esto. Sus caminos son otros. La historia, el objetivo, el propósito no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos convertido nuestra vida. Vámonos a Primera de Samuel 16 7. Primera de Samuel 16 7. Si la están leyendo, no se escucha. Adelante, María. No, es que tienes el micrófono. María, ¿me escuchas? Ahora Tengo sí. Salmo 16:7. No, es Primera de Samuel 16 7. Ay, Jesús. Sí, Dale, nada más tienes que irte hacia la izquierda. sí, sí. Primera de Samuel. Como 200 metros hacia la izquierda. Primera de Samuel 16 7. También está en pantalla por si la quieres leer de pantalla. No, ya la tengo. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel:
no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Qué increíble que nosotros somos tan superficiales. Esto para mí no es solamente un asunto de dónde está específicamente viendo Dios, es la forma en la que vemos. Nosotros vemos la superficialidad, nosotros vemos la parte externa, Dios ve la parte interna. Entonces, obviamente Dios ve todo el contexto, perfecto, lo ve perfecto en todas las dimensiones, en todos los ángulos, pero nosotros somos solo capaces de ver las cosas superficiales desde una óptica superficial. Entonces, es por eso que nosotros reaccionamos de manera superficial. ¿Cómo? Somos prontos a emocionarnos, ya sea negativa o positivamente, a permitir que nuestras emociones nos dominen y saquen de nosotros una reacción que no es la que debería. Tiene que intervenir el Espíritu Santo, tiene que intervenir Dios para que muy profundamente saque una reacción de nosotros que no corresponde a nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando la gente hace cosas ilógicas, pero que son de bendición, como dar amor, dar misericordia, dar perdón en situaciones muy difíciles, en situaciones muy críticas, es porque el Señor no solamente ve el corazón, también interviene en el corazón. Porque si no, simplemente nosotros actuaríamos a flor de piel, como se le dice. Entonces, es indispensable que entendamos esto. Si nosotros queremos acercarnos a Dios y ser cada día más como Dios quiere que seamos, no podemos seguir viviendo en nuestra perspectiva. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre lo que Él ve, que Él nos muestre lo que Él siente, que Él nos muestre su perspectiva, para que entonces esta perspectiva logre permear en nuestro corazón, en nuestra mente, reescriba nuestra forma de pensar y produzca en nosotros un fruto de reacción muy diferente al que naturalmente podríamos hacer. Vamos a irnos ahora a Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Gracias. ¿Cómo podemos nosotros tener justo juicio? ¿Cómo podemos realmente tener justicia y rectitud en la manera en la que juzgamos las cosas si no es porque el Señor interviene? Porque nuestra forma de juzgar a veces no a veces, en su vasta mayoría, es emocional. Nosotros, por ejemplo, si vemos a alguien haciendo algo malo, nos llenamos de ira, nos llenamos de maldad, de alguna manera, de ese sentimiento algunos dicen es un sentimiento de justicia, ¿verdad? Porque algo malo está sucediendo, la asaltaron a alguien, lo que sea. El problema no es ese, el problema es que cuando ya digamos, te voy a dar un ejemplo, vemos a un maleante robar a una señora y golpearla. Nos llenamos de ira y vamos detrás para hacer justicia. Llegamos y logramos aprender al culpable, pero el problema es que ahí empieza lo peor. Empezamos a querer tomar la justicia por nuestras manos. Ese sentimiento de a este hombre yo lo voy a vapulear aquí mismo, este hombre no va a querer volver a robar en su vida. Y empezamos a tomar, ¿por qué? Por las emociones, creemos que estamos actuando en justicia, creemos que estamos actuando en rectitud, y la realidad es que ya hemos sido tomados por nuestras emociones y no tenemos la capacidad de calibrar lo que realmente es justicia desde los ojos de Dios. Dios ve a cada persona no solamente por lo que hizo en ese momento, sino por todo el historial de su vida, que lo llevó desde niño hasta ese momento a cometer ese tipo de situaciones. Y Dios ama a esa persona y quiere que esa persona sea salva, pero nosotros no podemos ver ese contexto. Entonces tenemos que entender que la forma de actuar de Dios es muy diferente a la nuestra, la forma de sentir de Dios y de pensar de Dios y de ver de Dios es muy diferente a la nuestra.
Pero eso no significa que usted y que yo seamos aparte de Dios, porque eso es la excusa. Ah, pero Dios es Dios. So, Dios es Dios, pero nos ha enviado a su Santo Espíritu. La persona que dice Dios es allá y yo soy acá no tiene una relación con Dios o no conoce el Dios que yo conozco, porque a mí el Señor me está llevando cada día a parecerme más a la imagen del varón perfecto que es Jesús. Yo no puedo hacer nada al respecto. Yo necesito la intervención de Jesús en mi vida para que yo cada día actúe, piense, sea más sereno, más calmado, más paciente, más tolerante, dar más amor. Eso solo lo puede producir Él en mí. Pero yo tengo que desear eso y yo tengo que buscar y propiciar eso a través de la oración, a través de la palabra, a través de estar buscándolo encarecidamente donde quiera que yo vaya y donde quiera que yo esté. Vamos a irnos ahora a Proverbios 3, 5, 6. Adelante, Ligia. Ligia no está, pero está Ana. No, ya entró, ya entró, Allá. Ya entró. ya entró. Se le salió a Ligia la conexión. Adelante, Ligia. ¿Nos escuchas? No, no está todavía en el audio. Yo lo voy a leer, está bien. Dale, dale, está bien, no hay problema. Confía en el Señor con todo tu corazón. No Ujú. dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Perfecto. Ahí vemos claramente, claramente lo que nosotros deberíamos hacer, cómo deberíamos actuar ante las situaciones. Que nosotros no podemos, número uno, tomar las riendas de la justicia por nuestras manos, de que nosotros no debemos creer tan siquiera que nuestras decisiones son las correctas. Tenemos que ir primero y confiar que Él ve, que Él conoce, que Él sabe todos los ángulos, todas las posibilidades, todas las alternativas y que Él sabe y conoce cuál es la perfecta para nosotros y que Él va a propiciarla. Puede que no en el momento que nosotros queremos y queremos necesitarlo, pero Él va a hacerlo siempre y cuando nosotros le demos a Él el lugar que Él merece, que es el señorío de nuestra vida. Dice aquí, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro propio entendimiento está maleado, está susceptible a las emociones, está susceptible a todo lo que nos rodea, a las presiones sociales, a las presiones financieras, está literalmente, eh, yo lo veo de esta manera, estamos rodeados en un mar convulso. Y en cualquier momento podemos hundirnos en esos pensamientos, en esas emociones, en esas situaciones. Les voy a contar un testimonio de lo que me ha estado pasando últimamente. Bueno, gracias al Señor, en noviembre, yo les había dicho, tenía la piedra, el carro estaba teniendo problemas y teníamos que ver qué hacíamos con el carro. Nos habían pedido la casita y lamentablemente todo eso se estaba juntando. Y yo dije, bueno, hey, yo no puedo hacer nada. No tengo, ahorita no puedo, no es como que yo puedo tomar decisiones y hacerlo yo. Cuando el Señor me ha enseñado, cuando yo no tengo el poder para cambiar el rumbo, para poder hacer las cosas, yo tengo que totalmente depender de Él. Y el Señor me ha enseñado de que en todas las cosas realmente dependo de Él, porque mis decisiones no son tan buenas como las de Él. Entonces aprendí a confiar en Él y a decirle, Señor, guíanos, guíanos por donde tú quieres que vayamos. Al final lo que queremos es estar donde tú quieres que estemos, hacer lo que tú quieres que hagamos y no lo que nosotros queremos. Y eso ya es una máxima en nuestra familia. Y yo le decía, Señor, aquí están estas situaciones, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que tú tienes el absoluto control de todas las cosas y yo estoy en tus manos. Bueno, para no hacer el cuento largo, gracias al Señor se nos dio lo del tema de la casa de una manera sobrenatural, me parece a mí, porque literalmente todo se resolvió en cuestión de una semana.
de la forma menos imaginable posible, em, cumpliendo más allá de nuestras expectativas realmente de las necesidades. O sea, fue un giro tan espectacular que yo realmente todavía me cuesta creerlo. No porque no le crea a Dios, sino porque uno se despierta y uno dice, wow, es cierto, estamos aquí, estamos tan felices, estamos tan llenos de paz, estamos tan llenos de alegría. El Señor nos ha dado un lugar en donde vamos a poder incluso tener grupos celulares. Es increíble lo que el Señor hace. Después se viene lo del tema, bueno, antes de eso, en realidad se vino lo del tema de la piedra, se abrió una puerta, pudimos operarme y ya terminar con una situación de salud que literalmente me tomó todo el año poder solucionarlo y mucho dolor y mucho desgaste. Y ahora me siento como una persona nueva totalmente. Es más, el dolor de espalda, un día que fuimos a Oasis, fuimos a Oasis a un culto muy, muy lindo en donde se oró por sanidad y yo siento que el Señor algo hizo en mi espalda, porque ya no me duele con la regularidad que me dolía, ni en la manera en la que me dolía. No sé qué hizo, pero yo confío en Él de que su sanidad ha sido puesta sobre mi mano. Eh, Adicional a eso, este, pues obviamente ya recuperar la habilidad de caminar es extraordinario. Y son dos de las tres cosas, la que faltaba era el carro, ¿verdad? Entonces estábamos en trámites ahora para ver qué opciones había y qué podíamos hacer y todo el asunto, y ahora se nos descompone otra vez el carro. Un potencial arreglo que si es lo que pensamos, podría superar fácilmente los $1,000 de arreglo, entre $1,000 y $2,000 de arreglo. Algo que no lo esperábamos, algo que no tenemos presupuestado, algo que nos deja un poco diezmados en ámbitos de transporte y demás, pero cuando el momento, y quiero que nos transportemos en un instante, cuando tuvimos algún problema, en el momento en el que el problema se presenta, ¿cuál es nuestra forma de pensar? Ay, Dios mío, qué tirada, ¿por qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y empezamos con esas emociones, empezamos con esas ¿verdad? Ese asimilar el problema y ahora, ¿cómo vamos a resolverlo si no tenemos los recursos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué opciones hay? Etcétera. Y esa pensadera. Y empezamos incluso a ir más atrás. ¿Ves que si hubiera hecho esto o si hubiera hecho el otro? Y empezamos incluso, que eso no debería suceder, pero pasa de que empezamos o a culpar o a juzgar porque a alguien o a nosotros mismos o a otra persona porque no tomó la decisión antes o porque se equivocó o lo que fuera y echamos las culpas del problema y así es. En esta ocasión, ¿qué hice yo? Apliqué esto. Señor, tú estás en control. No me voy a preocupar porque para mí preocuparme es una muestra de que no confío en ti. En cambio, yo sé que tú tienes el control del universo. Mi carro no es un problema para ti. Y si tú quieres que yo pase por esto, voy a confiar de que tú tienes algo, un camino bueno y bien establecido para mí, que aunque ahorita no lo pueda ver y aunque ahorita tal vez esto represente un problema, confío en que en ti está la solución de ese y todos los problemas. Escogí tener paz, escogí confiar en el hecho de que Dios todo lo ve, Dios todo lo entiende, todo el balance del universo lo tiene en sus manos. Él es poderoso, Él es majestuoso. Convertí una situación en un motivo de alabanza y tengo paz. De la misma manera en que cuando yo le dije, Señor, con todo esto no sé qué hacer, tengo paz porque sé que tú tienes el control y yo tenía paz. Pero realmente a veces soltarnos, despegarnos de ese enfoque mental de natural, ¿verdad? Tan arraigado aquí en el plano natural de nosotros, es difícil. Y conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios, conforme vamos creciendo, conforme vamos haciendo esa hoguera cada vez más grande,
se va volviendo más sencillo confiar, se va volviendo más factible confiar. ¿Por qué? Porque vamos viendo la mano de Dios. Vamos a ir ahora a ver la batalla de perspectivas. Esto le sucedió al rey Aram de Siria, porque él estaba en guerra con Israel. Esto es una historia que ya habíamos leído anteriormente, pero quiero recalcar algo aquí en esto. Sin embargo, cada vez que los arameos planeaban una emboscada, el profeta Elías advertía al rey de Israel porque Dios le revelaba los planes enemigos. Ustedes saben qué lindo es, más bien, que nosotros estemos tan pegados a Dios, que Dios nos permita ver cosas, anticipar cosas en lugar de solo pasar por las cosas, más bien anticiparlo. Qué sé yo, vamos de paseo y vamos a pasar un puente y el Señor nos dice, no se vayan por ahí, váyanse por el otro lado. A veces Dios no explica por qué, pero nos vamos por el otro lado en obediencia y resulta que en ese puente tal vez hubo un accidente y hubiéramos perdido todo el día estando en ese accidente. ¿Quién funciona de este grupo en la voz del Espíritu Santo? Escuchando, alerta, pendiente de lo que el Espíritu Santo está por decir. Y vean qué hermoso. El ejército sirio no podía atacar porque cada vez que iban a hacerlo, ya sabía Elías. Entonces dice, al enterarse que era Elías quien estaba revelando sus planes, oigan, no es como que él no tuvo la capacidad de pensar y de entender que no era Elías, sino que era que Dios le estaba revelando a Elías. Él pensó que era Elías, pero en realidad no era Elías, era Dios revelándole a Elías. Ah, no, pues entonces quiso tratar de hacer, ¿cómo se llama? Un plan para capturar ¿cómo se llama? A Elías. Elías estaba en la ciudad de Dotán y una noche el ejército de Aram rodeó la ciudad con caballos y carros de guerra. Ahí quiero que leamos Segunda de Perdón. Reyes. Ah, sí, Sí, ok. dale. Vamos a leer Segunda de Reyes 6:15. ¿Esa la tienes tú, María? No, ¿verdad? No, no, no. Es Ah, ok, que ok. Está, yo creo que me había confundido con Eliseo y Ah, creí ya, que ya, era ya. Eliseo. No, no, dale, no hay problema. Ok. Adelante, Elija. Sí, perdón, es todo eso leo, el temor del sirviente, todo lo que tenés ahí. Sí, Es que y no, vamos a pasar abajo también, creo. ok, está bien. Dale. Bueno, el temor del sirviente y la respuesta de Elías. Al amanecer, el sirviente Elías vio el gran ejército rodeando la ciudad y se llenó de miedo. Dijo, oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Elías, con plena confianza en la protección de Dios, respondió, no tengas miedo, le dijo, porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos. El sirviente no entendía cómo esto podía ser cierto, ya que no veía más que el ejército enemigo. Entonces Elías oró, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Vean qué interesante. Imagínense que usted y yo, no solamente en el espíritu, podemos tener acceso a información de antemano, sino que también incluso ver cosas. Vean que ahí Elías tenía calma. La situación era difícil, tanto así que vamos a ver, yo lo voy a poner así, Elías, un hombre espiritual, ¿ok? Con la capacidad de ver más allá, estaba en paz. En cambio, el asistente, el ayudante, estaba más bien temeroso porque él solo podía ver lo que sus ojos le permitían ver. Ese es el caso de todos nosotros. Todos nosotros podemos ver solo lo que los ojos nos permiten ver. Podemos entender solo lo que nuestra mente puede entender. Podemos controlar solo lo que podemos controlar. Elías no era una persona diferente de usted y de mí. Lo único, el factor quizás que hacía que Elías fuera diferente era el amor y la pasión con la que él se dedicaba a Dios. Pero eso usted y yo lo podemos tener. Es una decisión. Usted y yo podemos pasar de ser, ¿cómo se llama? El sirviente a ser el Elías. Hoy, ¿quién quiere ser usted? Este año, ¿quién va a ser usted? ¿El sirviente o va a ser Elías? ¿Qué decisiones vas a tomar que te van a llevar a consolidarte como sirviente o como Elías?
Y vean qué increíble, Elías tiene la misericordia por su sirviente de pedirle a Dios, abrirle los ojos, mostrarle la realidad de las cosas. El problema que está pasando es algo interesante. Esto del carro, yo decía, Señor, ¿por qué en este momento? ¿Por qué mejor no? Y el Señor me decía, yo sé lo que estoy haciendo. Tal vez ahorita no lo puedas ver, tal vez ahorita no lo puedas entender, pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy permitiendo. Y aunque no se ajusta a tu plan, en realidad tu vida es acerca de mi plan. Y yo decía, Señor, así es. Así es. No es lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Es lo que tú digas. Y vean qué lindo en la última parte. Ahora sí, sigamos leyendo. La de Elías. Dice, en respuesta a la oración de Elías, Dios abrió los ojos espirituales del sirviente y él pudo ver la realidad espiritual. El texto dice, el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Elías estaba llena de caballos y carros de fuego. Esto reveló que el ejército celestial de Dios estaba protegiendo a Elías y al pueblo de Israel. Elías oró de nuevo, pero esta vez pidió a Dios que cegara al ejército enemigo. Dios lo hizo, y Elías los guió directamente a Samaria, la capital de Israel. Una vez allí, Elías oró para que Dios le devolviera la vista. Al darse cuenta de que estaban rodeados por el ejército de Israel, los arameos esperaban ser ejecutados. Sin embargo, Elías instruyó al rey de Israel que los alimentara y los dejara ir. Esto provocó que el ejército de Aram dejara de atacar a Israel. Amén. La riqueza de esta escritura es increíble porque aquí vemos varias cosas. Número uno, Elías constantemente oraba. Elías constantemente, no solo él tenía ojos espirituales abiertos, él estaba, Perdón, Jerry, sí, Jerry, adelante, perdona. dime, Es que o mi Biblia está mal o yo estoy confundida o dale, a ver. aclárame, porque verdad, yo aquí en segunda y no es por querer hacer quedar mal, no, pero es que No, 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 no. estoy muy confundida. En el 12 del mismo Segunda de Reyes 6 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Ajá. el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ujú. Y oró Eliseo, ese es en el 17, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego Opa, alrededor de Eliseo. vamos a ver, No, entonces, déjame ¿es ver, Eliseo o es? déjame más para corroborar porque lo Ajá, que yo tenía era Elías, pero porque si es ya lo Elías que o sé, Eliseo, sí, para mí, ¿verdad? Porque incluso yo iba si es a, Elías o si es Eliseo, uno es el otro, espérate, un segundo. Elías era el El padre de maestro, Eliseo, que lo llamó profeta. Ujú. él es el maestro de él. Era el maestro. Y Sí. Eliseo fue el que estaba sitiado porque les declaraba todo lo que iba a pasar. O tal vez don Jorge nos saca de dudas. Vamos a ver, Ujú. dame un segundo. Bueno, seis. Puede ser un error de texto nada más. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Entonces Eliseo. ¿Es Eliseo? Ujú, dice aquí, en la mía dice Ah, Eliseo. sí, es Eliseo. Ah, ¿y sabe por qué me recordé mucho de eso? Ajá. Porque ya una vez lo mencioné y perdonen mis hermanos que estoy interrumpiendo, No, tranquilo. que una vez Anita tenía un yaque y yo Ajá. siempre quería ese yaque. Y una vez dice, ah, está el yaque. Y le dije, sí, pero yo no lo quiero así nada más. Y dijo, bueno, entonces, dijo Anita, ¿verdad? Ah, le dije, yo lo quiero, como dijo Eliseo, lo quiero con la doble La porción doble de lo porción del deseo de que lo que le de la dieron a Eliseo. bendición, ¿verdad? Y Sí, se sí. me quedó eso y comencé a leer porque yo no entendía
Está bien. de lo de Eliseo y lo que había pasado cuando lo estaban sitiando, Sí, pero es y viene a machar con lo que tú estás diciendo, sí, 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 sí. porque ahí dice, ¿verdad? Que donde menciona que nosotros que tenemos, ahora sí que como mexicano, ¿verdad? Voltear la tortilla, ujú, Ajá. y en vez de Dios, no siempre es destructivo, ujú, No, no, porque no, no, ahí no, los no. confundió y les mandó ceguera a los que estaban, ¿verdad? Sí, Cuando el siervo vio que eran todos y, y que Eliseo oró para que le abriera los ojos a su siervo, ¿verdad? A su criado, vio todo, pero en ningún momento Dios los mató, sino no, que dice, hubo confusión. Y entonces comienza a relatar cómo en medio de toda la confusión, Eliseo se los llevó a Israel, ¿verdad? así Y es. allá les hizo un gran banquete. ¿A dónde vamos? Donde nosotros, como estabas tú diciendo, eh, el odio, el coraje y que queremos tomar Ujú. represalia y ahora es cuando me toca a mí, ¿verdad? Pero fue una cosa tan hermosa porque los llevó, les dieron de comer, ¿verdad? Y ahí vemos que Dios no destruye, sino que también, ujú, ¿verdad? También da amor. Transforma Correcto, y su misericordia y bondad. Ujú. correcto. No, no, y Porque, de hecho eso es lo que exactamente, bueno, y vamos a hacer el que entonces la acotación no es Elías, es Eliseo. Muchas gracias, María, para tenerlo bien claro, es Eliseo. Muchas gracias por ok, eso. gracias, no, gracias. Y cómo se llama, si debe ser a la hora de que se estableció el texto, seguramente lo corrigió como Elías y no me percaté. Pero bueno, entonces es Eliseo. Y vamos a ver, a lo que voy con esto es, el hombre espiritual, la persona espiritual, está en constante oración, está en constante interacción con Dios. Puede ver cosas o puede discernir cosas, o Dios le puede mostrar, Dios le puede revelar, Dios le puede ayudar a anticipar cosas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar a merced de lo que ocurre que tener información y saber de antemano y estar preparado y estar más bien en línea con lo que el Señor quiere hacer, que es el comportamiento aquí que Eliseo demostraba. Eliseo demostraba tener una compostura, una tranquilidad, una sabiduría, una reacción, ¿verdad? Eh, que otras personas, como estábamos hablando, María, no hubiesen tenido. El punto aquí es esto, no solamente le pide a Dios, ¿verdad? Que los ciegue, se los lleva a Samaria, donde está la capital de Israel, y ahí entonces él le pide al Señor que les devuelva la vista, donde ellos se ven confrontados, rodeados por sus enemigos, pero les muestran misericordia, que es algo que hablábamos al principio. Si nosotros estamos llenos del Señor, lo que va a permear de nosotros es misericordia, es amor, es otra cosa completamente diferente que la justicia que nosotros probablemente hubiésemos querido tomar. Porque ustedes están tratando de atacarnos y matarnos, ahora saben qué, nosotros los vamos a matar. Eso hubiera sido la lógica de una época como esa. Pero no, más bien con amor, con misericordia, lograron que ese ejército no volviera a atacar a Israel. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? Somos así. Cuando alguien nos queda mal, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, o sea, cuando alguien actúa de una manera que nos afecta de alguna manera, somos, somos así con ellos, somos como Eliseo en sabiduría divina. ¿Somos espirituales o somos carnales? Y yo creo que esto es lo más importante que este mensaje nos arroja esta noche. Sin la capacidad de sentir y pensar, estar en línea con cómo Dios quiere que seamos, vamos a seguir siendo quienes somos, vamos a seguir actuando de la misma manera en la que actuamos nosotros. Vamos a irnos ya para el cierre a Juan 3, 10, 13. Dice, Jesús les contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos
y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, Amén. el Hijo del Hombre. Amén. Estamos hablando de que Jesús estaba con Nicodemo, uno de los sabios de la palabra en ese momento en el Sanedrín. Y, por cierto, una de mis escenas más favoritas de toda la serie de Chosen, en donde realmente se ve, o ellos lograron ponerlo también, ¿verdad? La confrontación entre la religiosidad y la espiritualidad son literalmente dos ángulos en oposición que verdaderamente se encuentran en esa reunión y definitivamente demuestran que la sabiduría humana y el conocimiento humano, la experiencia humana, es tan pobre en comparación con la realidad del reino, ¿verdad? Y, y lo hermoso de esto es que Jesús le dice, yo te estoy hablando de lo que yo sé, ¿verdad? Le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y de las que nosotros mismos hemos sido testigos. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de cosas de este mundo, ¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Y esta escritura a mí me impactó porque yo dije, Señor, yo quiero saber de las cosas del cielo. Yo no quiero quedarme en un contexto solo terrenal. Yo quiero conocer el cielo. Yo quiero saber del cielo. Yo quiero saber cómo es ese lugar al que voy a ir. Y, y no solo eso, quiero saber, ¿verdad? En detalle, no solo su hermosura y el contexto de lo que hay. El Señor empezó a darme sueños, empezó a darme, tuve un sueño donde estuve en una biblioteca en el cielo, una biblioteca increíblemente hermosa. Eran unos pisos de mármol, uno donde estaban los libreros, eran de unas maderas que brillaban, eh, los lujos, porque tras de eso, o sea, habían tantas cosas que podría describir en lo que vi. Los bordes eran de oro, de la madera, o sea, toda la madera tenía como bordes de oro que brillaban, habían muchos ángeles con togas, yo no sé si eran ángeles o personas, no me detuve a ver. Lo que sé es que yo entré y caminaba detrás de un ángel que andaba con una toga blanca y ese ángel me enseñaba libros y me enseñaba así donde estaba toda la biblioteca y después me llevó a un lugar donde había unas gradas, pero era una escalinata como aquellas de mármol de hace muchos años, de los años 30 que bajaban y que se extendían así como en círculo en la base, abiertas en círculo así, hermosísima. Y ella subía y subía y subía hasta que no se veía. Y yo recuerdo ese sueño y el Señor empezaba a mostrarme detalles. Y yo sé que me estaba mostrando detalles porque en el espíritu quedó claro. Y esas son las cosas que pasan en el espíritu. Cuando Dios te da revelación espiritual de cosas, de misterios, como dice la palabra, tú sabes que son verdaderos por el fruto que generan en ti, por lo que provocan en ti. Tu fe pasa de grado 5 a grado 10.000 en un segundo. Es extraordinario lo que Él puede lograr en eso. Y yo decía, Señor, yo quiero más, quiero más. Y entre más información me daba del reino de los cielos, y más certeza me daba del reino de los cielos. Literalmente mi fe explotó. O sea, yo ahora más bien no puedo creer, no puedo no creerle. Pero yo quise saber de las cosas del cielo porque si él dice aquí, ¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Es porque él quisiera decirnos. Él quería hablar de cosas del reino, pero él se daba cuenta de que la gente estaba tan terrenal, tan metida en esta burbuja que su capacidad de comprensión era nula. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar, si nosotros perseguimos al Señor por revelación, por cosas maravillosas, de todas formas estamos a punto de verlas, pero ¿por qué no pedirle?
¿Por qué no pedirle que nos muestre más allá? Vamos a irnos a Juan 16, 12, 14. Dice, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando yo una vez leí esta escritura, en ese contexto de búsqueda, me percaté de que el Espíritu Santo no solamente tenía la función de transformar mi vida y mi forma de pensar y mi corazón, sino que también literalmente llevarme a descubrir misterios, los misterios de Dios. Y me sentí como Indiana Jones y yo dije, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y aquí lo dice para mí, ante mis ojos, lo dice con toda claridad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Señor está hablando ahorita con mucha claridad. Lo podemos ver en televisión. Lo que está pasando ya en televisión es una manifestación bíblica de lo que está escrito. Tal vez el problema es encontrar, digamos, la correlación entre cómo está escrito y cómo se está manifestando. Pero cuando uno está en el espíritu, uno puede discernirlo con rapidez sin necesidad de mucha interpretación. Pero a lo que vamos es esto, iglesia. Yo espero que ustedes este año tengan una resolución clara de pedirle a Dios que les muestre lo que Él ve, de pedirle a Dios que en las situaciones en las que se encuentren, le cedamos a Él el honor de ser el Señor de nuestra vida y que Él, que tiene el control de las circunstancias que estamos pasando, sea el que nos muestre su plan, su perspectiva. A veces Él no lo muestra, no voy a mentir. A veces Él no te da toda la foto, a veces te da apenas un, un pedacito de galleta como para que entiendas que Él está en control. A veces es silencio. Pero tenemos que determinar nuestro corazón a confiar, no importa qué. Y les puedo garantizar que el Señor se va a manifestar. Tarde o temprano, en su momento, Él se va a manifestar. Y cuando volvemos a ver para atrás, vamos a decir, oh, con razón, tenía que haber sido así. O sea, gracias, Señor, porque en aquel momento no sucedió. Gracias, Señor, porque no hiciste lo que yo quería. Gracias porque no me hiciste caso. Gracias porque vamos a darnos cuenta de que lo que Él hizo, su plan, era mucho mejor. Y sigamos buscando y sigamos pidiéndole a Dios que nos permita ver con sus ojos. No solo eso, que nos dé revelación, que nos ayude a anticipar situaciones, que nos ayude con revelación a tener ese conocimiento, ese rema que nos da, que nos protege, que nos resguarda, que nos ayuda en cosas tan simples como andar al volante, en tomar decisiones correctas o incorrectas, porque no sabemos si estamos entrando en negocios con personas que son indebidas. No lo sabemos, Él lo sabe. Y finalmente, pidámosle al Señor que Él nos permita definitivamente ver, sentir, pensar también lo que está por venir. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar preparados. Nos va a ayudar a preparar nuestra casa y nuestro corazón, a nuestra familia. No es lo mismo saber que viene una guerra y estar preparados, que simplemente la guerra llegue a tu puerta y te tome tal cual como estás. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en California, en Los Ángeles. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace 2 días antes ¿cómo se llama? De que estas personas tuvieran que sufrir estos incendios en los premios, los Globos de Oro, eh, literalmente habían, estaban burlándose de Dios.
en esos premios de Globos de Oro. Estaban burlándose del Señor y hoy por hoy está totalmente calcinado esos lugares. Casas de gente de farándula, muchos de los que estaban ahí. Y de Dios nadie se puede burlar. Y hay gente que dice, ah, sí, el calentamiento global o todo esto. ¿Ustedes creen que una teoría humana, antes le llamaban calentamiento global y dijeron que teníamos hasta el 2012 y ya pasó el 2012 y ahora ya le cambiaron el nombre porque ya no funcionó el tema del calentamiento global? Más bien ahora hay científicos que están diciendo que se va a enfriar la Tierra. El conocimiento humano, por más científicos, por más doctorados, son un ridículo a la par de la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que entender lo que está pasando a los ojos de Dios y estar preparados, estar listos, estar conectados a Él. Iglesia, este es el mensaje que quería traerles, que este año tengamos una resolución de verdaderamente pedirle a Dios en nuestro día a día, en las situaciones que vayamos a enfrentar este año, en las circunstancias que tengamos que enfrentar este año, que el Señor nos permita ver su perspectiva, que el Señor nos permita ver lo que Él está viendo y que también nos dé revelación, nos dé ese corazón de oración, nos dé ese corazón que quiere estar ahí constantemente conectado con Él para que podamos escuchar su voz y que Él nos diga lo que está por venir, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender lo que está por venir y que nosotros podamos de una vez por todas prepararnos, anticipar y estar listos y más bien servir de torre fuerte para otras personas que tal vez no están haciendo esos preparativos y ¿verdad? Esos preparativos porque no tienen esa información, porque no tienen ese tipo de relación todavía con el Señor y verán a la gloria de Dios, ¿verdad? Adriana tuvo un sueño un día de estos que tenía que hablar, hablaba de cosecha. Literalmente el Señor la mandaba a cosechar. Y la cosecha estaba así como que ya todos, más bien eran mazorcas, eran choclos, también se les dice lotes, maíz, y literalmente se les estaba saliendo ya el maíz porque eran tan grandes y Adriana así hacía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque se me está saliendo todo el maíz de las mazorcas y el Señor le decía, así está literalmente la cosecha. El Señor estaba hablando de la cosecha en ese sueño que le dio a Adriana. Y yo le estaba pidiendo a Dios, dale sueños a mi esposa. Dale sueños que muevan su corazón, dale sueños que muevan su mente, dale sueños que la instruyan en la hora en la que estamos. Créanme, cuando usted recibe un sueño de esos, usted sabe, ya no hay quite, ya no hay forma de decir, no, no, no. Usted sabe, porque es un sueño que impacta tu espíritu y que certifica la hora en la que estamos. Pidámosle más al Señor y que el Señor nos siga guiando, iglesia, y que nos llene de sabiduría y de instrucción para este año 2025. Amén. Amén, Jerry.